el caso Libra, hay que sumarle el caso Adorni, y una situación que no solamente es el tema viajes, sino que es todo lo que se está desprendiendo a partir de este viaje de Adorni a New York. Esteban, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen Bien, día. buen día. Sí, efectivamente. A ver, ambos casos tienen en común que muestran la concepción que tiene el gobierno libertario del Estado y de las estructuras del Estado, que lejos de verlas como el ladrón que roba con los impuestos, etcétera, lo ven como una caja a partir de la cual poder enriquecerse y poder financiar sus actividades, ¿no? Uh-huh. Y también eso lo vimos en la operatoria de Libra, donde el presidente entiende que él es el dueño del Estado y puede usar su investidura presidencial para promocionar algo que terminó siendo una estafa. No sabemos Uh-huh. si él sabía o no inicialmente que iba a ser una estafa. Lo que sí sabemos es que parte de los que llevaron adelante Libra fueron empleadores de Milei. Durante muchísimo tiempo le Uh-huh. pagaban mensualmente una cuota, le dieron trabajo en momentos donde él no la estaba pasando tan bien económicamente, Sí. y obviamente hay un vínculo ahí y una participación y un conocimiento de toda la operatoria de Libra que Milei mintió y no puedes conocer. Y en el caso de Adorni pasa algo muy parecido, ¿no? Esta idea de que desde el Estado finalmente todo eso que se predicaba, esa sobreactuación de la austeridad, de la lucha contra la casta y los privilegios, era todo chamullo, y en la primera de cambio no solo usan los recursos del Estado para hacer un viaje o subirse con la mujer al avión presidencial, sino que a medida que fuimos tirando de la cuerda en las investigaciones judiciales y parlamentarias, empezó a aparecer un mecanismo en el cual, a través de empresas consultoras que contrataba el propio Adorni en la TV pública, se hacía pagar viajes para vacaciones en el exterior, en aviones Sí. privados, un crecimiento patrimonial muy difícil de explicar, no declarado, Uh-huh. de una cantidad de propiedades, al menos 3 departamentos, una casa en un country, Sí. una camioneta 4x4, Uh-huh. muy difícil de explicar con el nivel salarial que puede tener un ministro, más con este gobierno que, reitero, sobreactuando austeridad con enorme hipocresía. Sí. Decían que no se aumentaban el sueldo, pero evidentemente ingresos tenían porque, por otro lado, crecieron patrimonialmente, y en el caso de Adorni Uh-huh. multiplicó por más de 5 su fortuna en 2 años, ¿no? Esteban, a propósito de eso, en la denuncia que formula Marcela Pagano hay un dato muy particular, que es la mujer de Adorni, con su consultora, habría recibido beneficios de YPF, de donde Adorni es director. Sí, a ver, hay una empresa que el YPF contrata el traslado de combustible, digamos, por un monto de 140 millones de dólares por año, que es una empresa contratista de mucho tiempo de YPF, no es que Sí. apareció con Adorni. Uh-huh. Lo que sí apareció con Adorni es, poquito tiempo después de que él ocupa una silla en el directorio de YPF, un sugestivo contrato con la consultora de la esposa de Adorni Uh-huh. para, por 3 jornadas de trabajo sobre coaching ontológico y alguna otra cuestión vinculada al funcionamiento de la empresa, cobrar más de 6 millones de pesos, ¿no? Muy Uh-huh. por sobre lo que son las tarifas de mercado, incluso en ese tipo de actividades que obviamente muchas empresas contratan. Y a su vez Uh-huh. aparece también una ex directiva de una empresa que está pujando por una licitación para quedarse con la explotación de Tecnópolis Sí. como predio privado que el gobierno lo quiere privatizar, Uh-huh. que hoy es funcionaria pública en el área de Adorni, era directora de esa empresa, y hoy Sí. esa empresa es la que todos indican se quedaría con el contrato de Tecnópolis. Por lo Uh-huh. tanto, lo que uno termina viendo, Sí. si ata los puntos, es que hay un mecanismo de ver de qué manera desde el Estado se utilizan las influencias y se utiliza el poder que se tiene Uh-huh. para privilegios personales, sea viajar en avión Sí. presidencial gratis a Nueva York, o sea hacer un negocio, conseguir un contrato, Uh-huh. o obviamente, evidentemente, recibir fondos Claro. no declarados, no Uh-huh. registrados,
por otra vía, ¿no? Sea vía de propiedades, sea vía de autos, o sea vía de viajes. Claro, Cosa bueno, que tiene expresamente prohibido los sí. funcionarios públicos. Lo vimos con la mujer de Sturzenegger también, dando clases de inglés. Bueno, mira, hay una metodología. Lo vemos con la mujer Sturzenegger dando clases de inglés y no lo vemos tanto porque es más sutil con los hijos de Toto Caputo asesorando gratis, entre comillas, al Ministerio de Economía y accediendo a información privilegiada para comprar y vender. Vos sabés que hubo hace poco, con el último índice de inflación, un movimiento en esa casa de apuestas Polymarket Sí. que generó una ganancia multimillonaria para unos pocos que acertaron casualmente el número de inflación, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones irregulares en las cuales se hace uso de información privilegiada, se hace uso de contactos, se hace uso de distintas cuestiones que tenemos que revisar claramente y que tenemos que desterrar, porque no puede Claro. haber lugar para ese tipo de actitudes y para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en ese sentido me parece que el caso de Adorni, siendo el funcionario que más le puso la cara al ajuste y a la crueldad de este gobierno, es una buena síntesis para tener en claro el nivel de hipocresía de este gobierno, que no se diferencia en nada con las prácticas que tanto aborrece la sociedad argentina y que le ha señalado a otros gobiernos con, bueno, obviamente con total claridad. Claro, sí, yo esta mañana decía, ¿no? Lo que criticaron tanto los libertarios termina siendo una misma película con distintos actores. Podríamos tranquilamente armar a Cristina, compararla con Karina Milei. Ni siquiera, a Milei ni siquiera lo ponemos en esa historia, pero con Karina Milei, a Debido con Adorni, ¿no? Así personajes que van de un lado y del otro. Hay una concepción del Estado como un botín de guerra, como un lugar desde el cual hay que servirse de los privilegios, y obviamente eso evidentemente no cambia, y uno termina entendiendo que los que tanto criticaban en realidad estaban enojados por no poder participar de ciertas prácticas, no tanto por las prácticas en sí, porque cuando vos ves que apenas llegan al poder repiten exactamente la misma metodología. Podemos hablar de empresas que brindan servicios al gobierno y que tienen vínculo con ministros, con funcionarios, con secretarios, con el propio Santiago Caputo, hay conflictos de interés. Este es el gobierno del conflicto de intereses. Por todos lados vas a encontrar situaciones que no corresponden, que no debieran darse, y en ese sentido es importante que no tengamos una doble vara, que lo podamos señalar, porque si estaba mal lo otro, está mal esto. Tal A cual. veces dice, bueno, no, pero en realidad ahora, porque no sé qué pasó con la economía y entonces y el presidente es honesto. Bueno, no, si repiten las mismas prácticas, si se aprovechan y se sirven de los privilegios del Estado para hacer negocios personales, Sí. si buscan de qué manera beneficiar a amigos que después van a devolver por alguna vía los favores, es exactamente lo mismo que tanto criticaban. Es más, te digo, una de las delitos por los cuales se le imputa a Manuel Adorni por el tema del viaje a Punta del Este es dádivas, que es el mismo delito Sí. por el cual se lo condenó a Ricardo Jaime, que recibía viajes gratis en avión privado para irse de vacaciones del empresario que tenía a cargo la terminal de ómnibus de Buenos Aires, que era un ente que obviamente supervisaba el propio Jaime. Tal Entonces cual. no hay tanta diferencia en el tipo de delito y finalmente lo que puede pasar es que nos moleste más o menos que lo haga uno u otro, pero los delitos son muy similares. Esteban, como siempre, un gusto hablar con vos. Gracias por atendernos esta mañana. Gracias Fuerte a abrazo. ustedes. A vos. Gracias, hasta luego.